El fenómeno es el siguiente. Nosotros tenemos un auge económico a nivel mundial. De hecho, estos datos son de Daniel Dennett y Pinker, que es un psicólogo americano de Harvard, que plantea que como del año 80 para adelante nosotros empezamos a mejorar bastante nuestros índices de pobreza. Y más o menos del 90 hacia adelante, particularmente en Chile, con la llegada de la democracia, empieza a ver en que las familias empiezan a tener, en general, más recursos que la generación anterior. Sí. Entonces, el fenómeno es el siguiente. Empiezan a nacer jóvenes que tienen más oportunidades y que sus padres también tienen más recursos para entregarles. Y se da acá en Sudamérica y también en Europa el fenómeno de los nini. ¿Qué es el fenómeno de los nini básicamente? Es un fenómeno que tiene que ver con europeos que no estudian ni trabajan. Pero les hablo antes de este contexto porque también tiene que ver con de dónde venimos. Si una persona viene de la completa escasez, es muy difícil de que no pueda hacer nada. Pero estamos hablando de jóvenes que tienen, sus padres y sus abuelos están logrando generar algo para que ellos puedan subsistir al menos. En Japón se llaman los hikikomori, y son personas hasta de 40, 45 años, 50 años que dependen económicamente de los papás y no salen de su pieza. Entonces, ¿qué es lo que atribuyen estos jóvenes? Falta de oportunidades. No tengo un rol en la sociedad, y como no tengo un rol en la sociedad, ¿para qué desgastarme con trabajos que son tediosos, son sacrificados y que finalmente no me van a llevar a ningún lado? Y el estudio, bueno, ¿por qué no estudio? Porque me doy cuenta que muchas veces las universidades engañan. Y también ese otro fenómeno, las universidades acá en Chile, en Sudamérica y en el resto del mundo, se volvieron también muchas. ¿Y qué empezó a suceder? Las personas tenían acceso a la educación, pero no a tener trabajo después de la educación. Ustedes, por ejemplo, escucharon la carrera de criminalística acá en Chile, Claro. para no decir directamente Sí, claro. una. Entonces había un montón de jóvenes que estudió y que no tenían campo laboral. Acuérdate que surgieron las universidades privadas. Hubo cambios legislativos en los años 80 y empezaron muchos lugares a poder dar educación superior. Pero a diferencia, por ejemplo, en el momento que Mauricio tú saliste, probablemente todos los profesionales tenían opción de tener un trabajo y un trabajo digno. Pero el día de hoy, muchos profesionales salen y no tienen el acceso a un trabajo digno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel mundial, lo que nosotros vemos es de que hay muchos jóvenes que no quieren ni estudiar ni trabajar. Y tenemos una opinión de que quizás hasta cierto punto son perezosos. Ahí podemos analizar eso. Pero desde el otro lado, tengo falta de rol, la sociedad no me está dando las posibilidades para poder surgir, no voy a poder acceder a las cosas que logró la generación anterior. Entonces, ¿para qué salgo de la casa? ¿Para qué hago algo si realmente no tiene gran sentido? Un tema de costo-beneficio. Estos son los temas que son complejos. Mira, si el tema de la mascarilla dividía políticamente en Estados Unidos principalmente, ¿no? Entre Donald Trump y Biden, quien usaba y quien no usaba mascarilla. Imagínate cuán antagónico es la visión sobre este tema. Hay desde las más diversas visiones con respecto a este, comillas, problema que tenemos como sociedad. Corrígeme, 500 se calcula, yo no sé si habrá una estadística pero se calcula que estamos hablando en Chile de 550.000 jóvenes, corrígeme, entre 15 y 15-25 años, que es nuestra... 15 a 25 años, en un país donde nacemos aproximadamente 250.000, es decir, entre 15 y 25 años tú estás hablando de 3 millones de jóvenes, entre 15 y 25, y estamos hablando de 550.000, es decir, 20 de cada 100 jóvenes ni trabajan ni estudian. Ahí está centrado el problema. En general, creo yo que no podemos meter en un mismo saco a estos 550.000 jóvenes y la diversidad de razones, justificaciones, explicaciones de distinta índole hacen que el tema sea complejo. Yo no me atrevería a meter los 550.000, es decir, son todos flojos, o son todos parásitos, o son todos... No me atrevería a decir eso. Pero sí creo que hay un porcentaje importante de esos jóvenes que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Sergio, y también tiene que ver un poco con comillas, la educación que le hemos dado. Esos jóvenes entre 15 y 25 años son hijos de padres más o menos, entre los 35 y los 50 años, que también es un tema interesante, porque todo esto tiene una historia. Ahora, como fenómeno social, me parece que es un fenómeno preocupante, porque así como digo que no todos se pueden meter en un mismo saco y acusar de flojos, parásitos o algo por el estilo,
algunos tendrán sus fundadas justificaciones y explicaciones que pueden ser absolutamente sensatas y plausibles. Pero hay otro porcentaje que yo me inclino a creer que es el mayor, que simplemente son flojos nomás. O sea, porque si uno justifica lo que hemos venido un poco de la precariedad, si yo hubiese justificado todas las carencias que tuve de oportunidad de todo eso, probablemente a lo mejor sería uno más de eso. Pero justamente lo que uno tiende a hacer desde la precariedad, porque ojo, tampoco la causa económica es la principal causa. Es decir, no todos los jóvenes, estos 550.000, provienen de familias, a pesar que el porcentaje importante de lo que se llama el tercer quintil, que es la gente más pobre económicamente. Hay un porcentaje que no es menor, que es aproximadamente el 30%, que viene de familias con condiciones económicas medianas o altas. O sea, no es un fenómeno que esté determinado solamente por la pobreza económica. Si bien es cierto, tiene una incidencia, porque tiene incidencia en el porcentaje mayor, no es una cosa absoluta. Entonces, también hay jóvenes de padres ricos económicamente que están metidos dentro de estos 550.000. Entonces, es un tema extraordinariamente interesante, complejo. Fíjate que acá a mí sí que me nace decir algo que tiene que ver con, más allá del nivel socioeconómico o del tema de la vulnerabilidad de algunas personas y el entorno en el que nacen, se crían, viven, que hay mucha violencia intrafamiliar, en el colegio, en la esquina de la calle, el narcotráfico que se toma en algunos lugares, ¿no es cierto?, que les presenta otra realidad a los jóvenes, ¿no es cierto? Y desde la ventana de su casa ven como el vecino de más allá que está metido en la droga, ¿no es cierto?, tiene buen auto, tiene buen pasar, se come los buenos asados. Lo he conversado este tema. Y ve a su viejo que trabaja en la construcción, a lo mejor se levanta a las 6, viaja todo el día, lo ha visto poco porque está todo el día afuera y está con lo justo. Entonces se produce también, entonces hay muchos elementos ahí que son súper fuertes también porque los seres humanos nos vamos fijando en los otros. El pasto verde del vecino siempre es más verde y todos esos dichos vienen a partir de eso, ¿no? La comparación y en estos lugares lamentablemente el premio no equivale al esfuerzo y el premio no equivale ni siquiera si moral y éticamente está bueno, ni siquiera si legalmente está bien, digamos. Pero me quiero profundizar no en ese sector ni en la vulnerabilidad, sino que quiero profundizar en la generación, en la generación, en la época que les ha tocado vivir, que es una época súper difícil porque yo a veces miro a los jóvenes y los papás y la cantidad de estímulos a los que están hoy día expuestos los jóvenes es brutal. Es brutal. Y los papás estamos muy atrás de eso, digamos. No sé a cuánto funcionarán esas cabezas que tienen el mundo real, ¿no es cierto?, que manejan todo lo formal que manejábamos nosotros, más un mundo virtual. O sea, es una generación que yo digo, chuta, están viviendo otro plano que nosotros no vivimos, ¿Cómo será para ellos la satisfacción? ¿Cómo será para ellos la felicidad? Porque mi felicidad, de verdad, te lo juro que era una pelota. No estoy cuenteando. No estoy cuenteando, ni estoy haciéndome el bueno, ni el weón. No, ni el sencillo. Pero bueno, era la felicidad máxima. Y si era de color, si era naranja, o todo ya era la cuestión, era un estallido, pues, si no era la normal, ¿cachai? Entonces, y hoy día tú ves que, como tú decías muy bien al principio, este psicólogo que decía, se empezó a ver más abundancia, más cosas, y hoy día están expuestos a tanto estímulo, están expuestos a tanta cuestión material que uno dice, chuta, ¿dónde está el freno? Están expuestos a esta vida virtual que tienen de una u otra forma, ¿no? Que el otro día escuchaba que un tipo en un live decía que él estaba tratando de describir estas dos vidas que lleva la gente. Que antes era la doble vida del papá que tenía otra casa o una sucursal. Y hoy día casi todos los seres humanos tienen una doble vida. La real y la virtual.
Sí, claro, ahí se viene... Te meto varios elementos para Sí. tirar leña al fueguito de la conversación. Claro, primero, yo creo de lo clínico tenemos que mencionar algo que es importante, lo mencionamos la otra vez. No retuve bien el apellido de este francés, un neurólogo, que les llamó cretinos digitales o algo por el estilo. Sacó un libro muy controversial en Francia donde él lo primero que propone es que una de las formas de maltrato infantil, por ejemplo en Taiwán, salió en BBC este artículo, Lo recuerdo, ¿no? una de las formas de maltrato infantil era entregar a los niños indiscriminadamente uso de equipos, pantallas, computadores, celulares. Ya lo están considerando así. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Una generación de que tiene un coeficiente intelectual más bajo que la generación de sus padres. Eso se llama el efecto Flynn. El efecto Flynn era que las generaciones, cada una, se iba haciendo más inteligente que la otra en las escalas de inteligencia. Pero pasó que del año 90 y tanto en adelante empezó a verse de que comparativamente, haciendo todos los cálculos apropiados para poder comparar dos muestras diferentes, empezó a bajar la puntuación de inteligencia de las generaciones que vienen del 90 en adelante, en vez de subir. Entonces han tratado de investigar por qué, y una de las posibles causas es el exceso de información. El exceso de información no hace mal y la falta de información no hace mal.